Sebastián, el niño invisible. Llevo unos años trabajando como niñera en Estados Unidos, y estos 3 hermanos que cuido actualmente son prácticamente parte de mi vida. El mayor tiene 10 años, el hermano del medio 8 y el más pequeño acaba de cumplir 4. He estado con esta familia desde que nació el más pequeño, así que lo he visto todo con ellos. Noches de insomnio, fiebres, juguetes desparramados, rabietas, risas. Los padres son geniales y siempre me han tratado bien. Recientemente me pidieron que cuidara a los niños durante unos días mientras ellos estaban fuera, algo que ya había hecho antes, así que acepté felizmente. Era una casa grande, en un barrio tranquilo, nada que me hiciera sentir incómodo. Pero esta última vez fue diferente. Y aún hoy, cuando lo recuerdo, todavía siento un extraño escalofrío en la espalda. En la segunda noche, todo parecía normal. Los bañé, les preparé la cena, les dejé ver un poco de televisión y los puse a dormir a cada uno en su habitación. Me encontraba abajo, en el sofá, casi dormitando con el celular en la mano, cuando escuché un ruido apagado que venía de la sala de juegos. Era el sonido de ese juguete del alfabeto que dice las letras, ¿sabes? A es de abeja, esa voz emocionada del niño robótico. El problema es que este juguete siempre se guardaba en una caja y para hacerlo funcionar había que presionar los botones con mucha fuerza. Me quedé allí unos segundos intentando comprender si era solo mi cabeza, hasta que el sonido se repitió. C es de hogar. En ese momento me puso la piel de gallina. Me levanté lentamente y caminé hacia allí, tratando de convencerme de que tal vez alguno de los botones había sido presionado o que había algún tipo de defecto. Cuando llegué a la sala de juegos, no había nada encendido. El juguete estaba en la caja, cerrada, exactamente donde siempre estaba. Abrí la tapa solo para confirmar y allí estaba, apagada. Aún así lo recogí y lo llevé a la cocina. Lo dejé sobre la mesa y volví al sofá, intentando convencerme de que debía estar demasiado cansado. Pero no duró mucho. Unos 15 minutos después, escuché el mismo sonido, esta vez proveniente del piso de arriba. Pero el juguete estaba allí, justo frente a mí, apagado. En ese momento sentí una opresión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. Subí las escaleras con el corazón acelerado y revisé la habitación de los niños. Estaban todos durmiendo pacíficamente, tapados. Pero en el pasillo, muy cerca de la habitación del mayor, estaba el juguete encendido. Me quedé allí mirándolo, sin saber si entrar en pánico o fingir que no estaba pasando nada. Cogí el juguete, lo apagué de nuevo y volví a bajar con él en mis brazos. Esta vez lo metí en una bolsa, lo até y lo dejé en el armario del lavadero, bajo llave. Cuando regresé al sofá, me senté allí en silencio, mirando las escaleras como si algo fuera a aparecer. Y fue esa mañana, completamente despierta y sin poder dormir, que la mayor apareció en la sala, completamente tranquila, preguntándome si Sebastián podía bajar a tomar un poco de leche con ella. Le pregunté quién era Sebastián, y ella simplemente respondió como si fuera obvio. El chico que vive aquí con nosotros. Está en mi habitación, pero dijo que tiene hambre. Eso me congeló por completo. Le dije que era tarde, que volviera a la cama, y traté de fingir que no estaba enloqueciendo por dentro. La acompañé a la habitación y discretamente le pregunté quién era ese Sebastián. Me miró un poco, confundida, como si bromeara, y dijo, «Oye, ¿nunca lo has visto? Vive aquí, a veces duerme en mi habitación, a veces en la de mi hermano». Eso me dejó tan desconcertado que solo pude sonreír y decir que hablaríamos más tarde. Pero al día siguiente, las cosas se volvieron aún más extrañas. A la hora del almuerzo, el más pequeño puso un plato extra en la mesa y dijo que era para Sebastián. El hermano del medio también habló con naturalidad. Sí, le gustan los macarrones con queso, siempre los come con nosotros.
Le pregunté en tono de broma si era el amigo imaginario de todos, y los tres me miraron como si hubiera dicho algo muy extraño. Fue allí donde comencé a darme cuenta de que para ellos Sebastián era tan real como cualquier otra persona en esa casa. Hablaban de él como si estuvieran hablando de un primo que vive cerca. Tenían historias, recuerdos e incluso opiniones sobre lo que le gustaba y lo que no. Más tarde, mientras doblaba la ropa en el cuarto de la más pequeña, la oí hablar sola, como lo hacen los niños, pero con pausas, como si realmente estuviera escuchando a alguien responder. Cuando entré en la habitación, ella se volvió hacia mí sonriendo y dijo: «Sebastián dijo que eres genial», y señaló la esquina de la pared, cerca de la cómoda. No vi nada, pero sentí algo. No sé cómo explicar qué fue, pero era como si el aire se hubiera vuelto más pesado allí. Una sensación de que alguien me observaba, pero de una manera tranquila, como una presencia que no quería asustarme, solo quería estar allí. Esa noche cerré todas las puertas y volví a dormir en el sofá de la sala, pero apenas pude pegar ojo. Seguí oyendo todo tipo de pequeños ruidos, pasos ligeros, crujidos de puertas, risitas ahogadas. A veces incluso llegué a preguntarme si me estaba volviendo loco. Pero entonces, alrededor de las 3 de la mañana, escuché a alguien susurrar mi nombre justo cerca de las escaleras. Salté y corrí hacia allí, pero no vi a nadie. Todas las habitaciones estaban cerradas. Los niños estaban durmiendo. Regresé temblando y pasé el resto de la noche envuelto en una manta, mirando hacia lo alto de las escaleras, esperando algo más. Pero no pasó nada más. El día que regresaron los padres, esperé a que la madre estuviera sola conmigo en la cocina y, con mucho cuidado, pregunté si los niños tenían amigos invisibles o si alguna vez habían hablado de un niño llamado Sebastián. Ella dejó de cortar las verduras y se quedó en silencio durante unos segundos. Entonces, sin mirarme a los ojos, dijo: «Ese nombre no era para que lo supieran». Y luego me contó que antes de que se mudaran, la casa había pertenecido a otra familia y un niño llamado Sebastián había muerto allí, en un accidente en el patio trasero. La hija mayor, todavía muy pequeña en ese momento, dijo que lo vio y jugó con él, pero pensaron que era solo imaginación. Nunca hablaron de ello con los más jóvenes. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé allí sin saber qué decir. La madre parecía incómoda, pero al mismo tiempo aliviada de compartir esto con alguien. Dijo que a veces también sentía cosas, pero que nunca pasaba nada agresivo y que prefería no tocar el tema para no asustar a los niños. Salí ese día con la cabeza dando vueltas. Pasé la noche preguntándome si debía continuar con ese trabajo, pero después de pensarlo mucho, decidí que sí, porque en el fondo amaba demasiado a esos tres como para dejarlos. Y Sebastián, bueno, parecía que también quería ser parte de eso. Hasta el día de hoy sigo cuidando de ellos. Y sí, a veces oigo juguetes que se encienden solos, voces suaves en el pasillo o un plato extra en la mesa. No sé si me acostumbré o simplemente acepté que hay cosas que no se pueden explicar. Nunca he visto a Sebastián, pero lo he sentido cerca más veces de las que puedo contar. A veces dejo un vaso extra de leche por si acaso. Y, por extraño que parezca, creo que solo quiere que alguien se dé cuenta de que todavía está ahí. Y lo entiendo, siempre lo entiendo. La muñeca en la cama. Nunca he sido de contar esta historia, porque cada vez que hablo de ella, tengo la misma sensación extraña que sentí aquella noche. Pero de vez en cuando el tema es algo extraño, sobrenatural, alguien termina recordando una historia de la infancia, y la mía siempre vuelve como un puñetazo. Mi amigo Juan y yo teníamos unos 15, 16 años y vivíamos en un barrio muy tranquilo. Para ganar algo de dinero, empezamos a hacer trabajos esporádicos, cuidando niños los fines de semana, algo así como una versión adolescente del cuidado de niños.
Normalmente era fácil poner un dibujo animado en la televisión, tomar un refrigerio y esperar a que regresaran los padres. Pero un viernes por la noche, la madre de un niño nos llamó urgentemente pidiendo que alguien cuidara de su hijo. Dijo que pagaría el doble. Y hombre, si hubiera sabido lo que venía, hubiera colgado el teléfono allí mismo. Ella nos dio la dirección y nos pidió que fuéramos directamente allí, que la puerta estaría abierta porque necesitaba irse rápidamente. Llegamos allí alrededor de las 8 de la noche. Era una casa antigua, de esas que tienen un jardín delante, lleno de hiedra trepando por las paredes. El lugar tenía un olor extraño como a moho mezclado con perfume viejo. Había una nota pegada en la puerta que decía: «La casa está abierta. Está en su habitación. Gracias». Nos miramos unos a otros, pensando que todo era un poco extraño, pero entramos. La habitación estaba muy oscura, con muebles viejos y pesados. Caminamos lentamente, llamando al niño, pero nadie respondió. Hasta que abrimos la puerta de lo que parecía ser una habitación infantil, y ahí fue cuando todo salió mal. Salimos de casa prácticamente corriendo sin mirar atrás. El aire se sentía pesado, difícil de respirar, como si algo nos estuviera empujando fuera de allí. En la puerta, Juan se detuvo de repente y señaló el jardín de al lado. Había una pequeña placa de piedra medio cubierta por hojas y tierra. Nos acercamos para mirar y, juro por Dios, tenía escrito el nombre Andrés y las fechas, 1972-1979. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Nos miramos y comprendimos, sin necesidad de decir nada. Este Andrés era el niño que vivía en aquella casa, y el año de su muerte coincidió con lo que su esposa había dicho por teléfono. Aquello que había allí era una lápida, en el jardín de la casa. Salimos de allí en silencio, con un nudo en la garganta. Ninguno de los dos sabía si todo era obra de gente perturbada o si en aquella casa ocurría algo muy malo. Al día siguiente, Juan intentó llamar a su esposa desde el teléfono, pero el número solo estaba fuera de servicio. Incluso se lo comentamos a un vecino mayor nuestro, y nos dijo que la casa llevaba años vacía. Según él, nadie había vivido allí desde que ocurrió una tragedia con un niño. Cuando dijo eso nos quedamos congelados. Todo tenía sentido, o al menos sentido dentro de lo absurdo. La mujer que nos habló podría ser alguien que ha perdido la cabeza, o podría ser algo mucho peor. Después de ese día, nunca más volvimos a trabajar como niñeras, ni por dinero, ni como un favor. Juan, que era el más escéptico, pasó semanas sin dormir bien. También tuve una pesadilla sobre esa habitación, el sonido del teléfono, los ojos de la muñeca. Parecía como si se hubiera quedado con nosotros de alguna manera. Pasaron los años, y por más borrosa que se vuelva mi memoria, aquella noche nunca se fue de mi cabeza. Le he contado esta historia a algunas personas, pero nadie la toma en serio. Siempre piensan que inventamos todo para divertirnos o asustar a los demás. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Lo peor de todo es que nunca supe realmente quién era esa mujer, si realmente existió, si fue alguien de luto profundo, viviendo una ilusión, o si fuera otra cosa. Porque hasta el día de hoy recuerdo su voz en el teléfono. No era una voz desesperada ni triste. Estaba demasiado tranquila, demasiado extraña, como si todo fuera absolutamente normal para ella, como si para ella ese muñeco fuese realmente su hijo, y nosotras, dos niñeras sustitutas más en una larga lista. He pensado en volver a esa casa para ver si todavía está en pie o si alguien vive allí ahora. Pero nunca tuve el coraje. Una parte de mí piensa que si vuelvo a poner un pie allí, algo se despertará. Y honestamente, no quiero saber qué pasaría. Ya he visto suficiente, ya me he sentido suficiente. Esta historia me enseñó que hay cosas que no necesitamos entender, solo aceptar que sucedieron, y que quizá el mundo sea un poco más extraño de lo que queremos creer. Así que,
Si alguna vez contestas el teléfono y una mujer te ofrece el doble de dinero por cuidar a un niño que nunca has conocido, piénsalo 2 veces antes de aceptar, porque hay cosas que no son de este mundo, pero que aún así llaman a tu puerta esperando que las cuides. Y a veces es demasiado tarde cuando te das cuenta. La sombra en la casa en el bosque. Nunca tuve una muy buena relación con mi padre, así que apenas hablamos. Pero en ese momento, por un problema con mi madre, terminé aceptando pasar un fin de semana con él y mis 3 hermanas menores. Yo tenía 17 años. Necesitaba hacer un viaje rápido de último momento y me pidió que los cuidara durante la noche. Su casa estaba un poco alejada de la ciudad, rodeada de árboles, con grandes ventanales y varios pasillos que daban la sensación de que la casa era más grande por dentro que por fuera. Aunque fue un poco raro, acepté. Al fin y al cabo, solo fue una noche. Trajimos juegos, bocadillos e intentamos que las niñas estuvieran cómodas. Hasta ahora, todo bien. El problema empezó cuando los puse a jugar arriba, mientras yo me quedaba en la sala, abajo, usando mi celular. Era temprano por la tarde, alrededor de las 7 u 8, y ya estaba oscuro afuera. Desde el sofá podía ver el reflejo de las escaleras en una puerta de vidrio que conducía al sótano. El tipo de reflejo que solo o capta de lado, ¿sabes? Fue entonces cuando vi una pequeña figura moverse. Pensé que una de mis hermanas había bajado sin que me diera cuenta, pero cuando fui allí, el sótano estaba vacío. Abrí la puerta, encendí la luz, grité. Nada, no hay sonido, ningún movimiento. Lo único que sentí fue un escalofrío frío en la espalda y una sensación extraña, como si alguien se hubiera escondido.